uno dice, esto no me parece a mí, entonces cambia la estrategia. Lo que pasa en el sector público a nivel general. Correcto. No, y como dice, mucho cambio. La estrategia al fin y al cabo resulta determinante a la hora de un negocio y saber qué pautas vas marcando a corto, mediano y largo plazo. Correcto. Que yo soy fan número 1 del beat, a mí me gusta muchísimo. ¿Sí? Uno de mis sueños frustrados fue una vez trabajar en el beat y me hizo mucho acuerdo a este trabajo, a un estudio que sacó el beat que se llama Excelencia en Productividad para las regiones andinas. Sí. Cambio, gracias. Sí, este es diferente que el Ya, estoy bien pegado. Es mejor, sí, gracias. Sí, el beat me encanta, yo leo mucho. Es chévere las circulares informes que sacan constantemente. Ese la política pública. Ese que me basé es en uno que se llama La Hora del Crecimiento, aquí. La Hora del Crecimiento es uno de ellos. Y el otro es el Mejor Gasto para Mejores Vidas. Sí, vi que se hizo en base a 3 estudios. Ambos del BID, sí. Tiene uno del BID, uno del Banco Mundial y el otro no recuerdo bien. Creo que era de la CEPAL, no me acuerdo. Listo. Ya. Muy buenos días, amables radioescuchas, bienvenidos a su programa Foco Ideas. Estamos sábado 2 de marzo, arrancando ya con este feriado tan extenso que se aproxima. Para aquellas personas que recién estén viajando, tengan planes de viajar, solo recomendarles que manejen con mucho cuidado y bueno, si van a ingerir bebidas alcohólicas, no manejen. El día de hoy, como ustedes saben, retomamos ciertas temáticas que son muy importantes para el desarrollo del país y sobre todo iniciativas ciudadanas a las cuales considero que hay que darle voz y sobre todo ver la manera de implementarlas para de esta manera hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir, construir país, como diría yo. El día de hoy tenemos como invitados al ingeniero comercial Eduardo Salgado, el cual ha sido el redactor de un artículo muy interesante que ya lo ha publicado en algunos medios, que tiene por nombre Ecuador, un país competitivo. Yo le quiero dar la bienvenida a Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Radio Tropical. Perfecto. Arranquemos con el informe. Vamos a ir desmenuzando partes por partes para que los radioescuchas se vayan enterando y sobre todo en qué consiste a nivel ya macro. Cuando hablamos de Ecuador, un país más competitivo, un país competitivo, ¿de dónde salió la idea primeramente para elaborar este estudio? Bueno, a través de los años tengo experiencia administrativa y me gusta mucho leer sobre la macroeconomía. Me interesa aportar con ideas para que el país pueda mejorar y pueda crecer, que básicamente una tasa de crecimiento de la economía es importante para mejorar el empleo. Entonces, la idea nació desde hace ya 2 años en que he escrito algunos artículos, uno que se llama Política Tributaria y otro que si Grecia es comparable con el Ecuador. Por una vez una hija mía que era en esa época estudiante de colegio me dijo, papá, nos comparamos con Grecia, entonces de ahí nació la idea de empezar a escribir artículos de macroeconomía. ¿Y por qué esa idea de Grecia de repente? Porque en esa época leíamos mucho sobre los problemas de Grecia y cómo la troika, que 2008, 2009. Sí, pero hace 2 años era esto. Volvió a tomar el tema a raíz de que Tsipras, el primer ministro griego, entró al poder, volvió a tomar se empezó a hablar del tema de macroeconomía en Grecia. Entonces mi hija me decía, papá, somos como Grecia. Entonces empecé a investigar y definitivamente no somos como Grecia, pero ese no es un tema de la competitividad. Pero correcto. Me preguntabas por qué nació la idea. Es por esto, por tratar de saber cómo está el país con respecto sobre todo a los países de la Alianza del Pacífico y otros países en donde los inversionistas nos ven con buenos ojos o malos ojos para venir a invertir al Ecuador. Ya se llama ya precisarlo a futuro. Hablamos de Ecuador, un país más competitivo. Cuando hablamos de competitividad, porque como sabes es un concepto que es muy amplio, bastante genérico, ¿cómo lo enmarcarías dentro de este estudio? O sea, ¿a qué se refiere cuando habla de competitividad? Básicamente, como dicen los artículos y el estudio principal,
me basé en el índice de competitividad global y también me basé en el reporte Doing Business del Banco Mundial. Estos reportes comparan la mayoría de los países y tienen parámetros de acuerdo a una serie de premisas, por ejemplo, que cómo está la institucionalidad, cómo está la macroeconomía, cómo está el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, lo que decidí es que en vista de que el país ha presentado una solicitud para entrar a la Alianza del Pacífico, compararnos al Ecuador con los países que son miembros ya, los primeros miembros de la Alianza del Pacífico, esto es Chile, México, Perú y Colombia. Y de ahí salieron una serie de conclusiones de cómo estamos con respecto a los demás. Eduardo, me parece muy interesante. Has usado aquí 3 referencias sobre las cuales has basado el estudio en sí, y sobre todo que vienen a ser instituciones bastante respetadas a nivel mundial. Hablamos del Índice de Competitividad Global, publicado por el Foro Económico Mundial. Hablamos de la Facilidad para Hacer Negocios, o el Doing Business, que es elaborado por el Banco Mundial. Y por último, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la hora del crecimiento, mejor gasto para la vida. ¿Por cuál te gustaría empezar para ahondar? Aquí veo que en el principio del cual tocas el tema de una manera profunda es sobre el índice de competitividad global. ¿En qué consiste o qué componentes de estos 12 que has mencionado el índice en sí? Bueno, el índice de competitividad global básicamente se elabora para que los países y los inversionistas, sobre todo, y los prestamistas de los países sepan cómo está con respecto a los demás. Y este índice se elabora en base a 12 pilares, entre esos los que dije hace un momento: la institucionalidad, la estabilidad macroeconómica, el poder pagar impuestos, entre otros factores. De manera que, comparando estos parámetros con otros países, el inversionista o el prestamista va a decidir dónde mejor invertir, o dónde poner su plata, por un lado. Y por otro lado, nos deja ver a nivel de políticas públicas cómo estamos y cómo podemos mejorar para que justamente poder atraer estos capitales hacia el Ecuador en este caso. Sí, no, y la verdad es que es muy importante porque dentro de los pilares hay ciertos puntos que considero son cruciales para el buen desarrollo y el buen cauce del país. Sí. Y aquí lo vienes detallado, las instituciones, infraestructura, habilidades, salud. Y me causa curiosidad porque hay que ver y analizar también qué tan fiables vienen a ser los datos que se aportan para elaborar este índice de competitividad global. Aquí lo mencionas en un punto bastante claro, donde cuando hace referencia al tema salud y cuando hace referencia al tema educación, Sí. y lo linkeamos directamente con el informe PISA en este caso y con las atenciones que se le dan a los ciudadanos que acuden a hospitales públicos, pues no hay esa equivalencia respecto a lo que se ha declarado. Exactamente, sí. Lo menciono, bueno, el informe en general es positivo porque lo que hacemos es una radiografía, un diagnóstico de cómo está el país. En general, todos los demás parámetros que vi me parece que están bien analizados por el Foro Económico Mundial. Pero en el caso de salud y en el caso de educación, salió el informe PISA 2019, me parece 2018, donde no estamos muy arriba del promedio, estamos más abajo del promedio. Y en el caso de salud, pues todos sabemos que los hospitales públicos y sobre todo la deuda con los proveedores de servicios públicos, servicios de hospitales, no está al día. Entonces, mal puede uno calificar estos parámetros como parámetros óptimos en el caso del Ecuador. Nosotros sabemos, porque tenemos amigos y parientes en este negocio de proveer servicios médicos, que no se les están pagando a tiempo, por lo tanto tienen retrasos a su vez con proveedores y algunos hasta con el pago a sus empleados. Entonces, es un tema que no se ha tratado bien a nivel público y que debería ser resuelto. Es decir, el pago a los servicios que le dan al Estado, en este caso el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Y asimismo hay atrasos a proveedores en el área de obras públicas y otras áreas. Perfecto. Ahora pasemos al siguiente para después ya entrar a las recomendaciones, que eso es lo que me parece más importante, porque problemas hay muchos, pero al fin y al cabo es las
las soluciones prácticas y concretas que se pueden ir planteando para ver de qué manera nosotros aportamos y elevamos o tramitamos de buena manera lo que podamos hacer. El segundo estudio que mencionas es el Doing Business actualmente del que hablabas, que lo elabora el Banco Mundial. Y me hace muchísimo acuerdo porque uno suele pensar que la mayoría de nudos que se suelen dar en cuanto a la tramitología al momento de emprender un negocio se basan directamente en las problemáticas que surgen del centroestatismo, del gobierno central, cuando aquí hay un efecto cascada que viene desde el centroestatismo, pasando por gobiernos provinciales y terminando finalmente en los gobiernos autónomos locales. Aquí hablas de permisos de construcción, obtención de crédito, registro de propiedad, entre muchas otras cosas. ¿Cuál fue lo más preocupante al momento del diagnóstico que hiciste aquí? Bueno, identifiqué básicamente 3 temas claves. El uno, la obtención de crédito. El otro, el pago de impuestos, las horas que una compañía o un ecuatoriano se demora en tramitar y pagar impuestos son como más de 600 horas, ¿verdad? Y el otro factor importante es en la tramitología para abrir negocios, los procedimientos o los problemas que hay para abrir negocios y para realizar importaciones. Un ejemplo te puedo dar hoy día, por ejemplo, para traer una mercadería que debería tomar menos de una semana, conozco de un caso que se ha tomado como un mes. Entonces tienes tú esa mercadería con riesgo de que se dañe en las bodegas y no entendemos por qué, y le han puesto una serie de trabas que no son racionales a la salida de la mercadería. Entonces no se puede empezar el negocio ni remodelar el local mientras no llegue la mercadería, por ejemplo. Ese es un caso. Y lo mismo para abrir negocios, te piden 10 o 20 permisos y se demoran, y que la inspección, que el reporte, que te van a fiscalizar y ni siquiera ha empezado el negocio. Y aún cuando empieza el negocio, lo que debe cambiar en el país es que pensar que el empresario es un hombre de bien o una mujer de bien. Correcto. Y no pensar que hace las cosas mal, que genera trabajo. Entonces por aquí van y te dicen, no, queremos ver que si todos los empleados, que está muy bien, están registrados en el Seguro Social, entonces empiezan como ser los fiscalizadores de los negocios, cuando deberían el gobierno y los seccionales ayudar a que se establezcan estos negocios. Entonces, ese es un problema, la tramitología, los procedimientos. El otro es la obtención de crédito, que ya lo menciono en un momento más. Y el otro era el pago de impuestos, ¿no? En el tema de obtención de crédito, pasando al siguiente, el Ecuador es uno de los países donde falta bancarización. Claro, y eso viene vinculado con lo que mencionabas de la informalidad. Así es. Entonces, si nosotros sacáramos como política de gobierno a la gente de la informalidad y habría más oportunidades de trabajo, si la economía creciera a un 5% al año, como ha crecido en países asiáticos en los últimos 30 años, en los últimos 20 años, y al 3% el PIB de los países asiáticos, como Vietnam, por ejemplo, han crecido al 3% en los últimos 30, habría más trabajo y saldría la gente de la informalidad y pagaríamos hasta más impuestos, ¿verdad? Entonces la base para cobrar impuestos sería mayor, y eso es lo que la política pública tiene que comprender, ¿no? Que no es un tema de subir el IVA o subir los impuestos, sino de agrandar la base, creando las condiciones para que haya más empleo, para que la gente ponga más empresas y que haya menos dependencia del sector público. Entonces, obtención de crédito es básica, porque si tú no tienes crédito, o como tú puedes ver en la web de la Superintendencia de Bancos, las tasas reales en dólares son tan altas en comparación con otros países. Por ejemplo, una tasa de consumo, estamos hablando de tarjetas de crédito y de crédito de consumo del 17 y 16% en dólares, cuando la inflación aquí va a ser ¿cuánto? No va a ser ni, claro, pues ni está el 2%. analizado aparte, correcto. Entonces la tasa real de interés que pagamos los ecuatorianos es muy alta. Y cuando vas al sector microcréditos, el microcrédito se paga entre 25 y 27% en dólares. Entonces no compensa o no se justifica de alguna manera esa tasa cuando las tasas de morosidad no son tan altas. Entonces tiene que haber no solo que una bancarización real de la economía, es decir, más
más gente entrando a tener cuentas corrientes y a poder ser calificados en el sistema financiero, sino que la tasa de interés en los distintos segmentos, porque la tasa corporativa no es muy alta, ¿no? La tasa corporativa es 7-8%, pero en los otros segmentos, como hipotecarios, por ejemplo, para que reactiven la construcción, que es uno de los parámetros fundamentales que una economía se reactive, pues la construcción, con tasas de crédito hipotecario más baratos. Sí, Eduardo, y suena bastante lógico, y me gustó inclusive la denominación que hiciste del Producto Interno Bruto, porque es una suma de componentes donde hay 2 más 2 son 4, no hay donde perece. Tienes consumo, tienes inversión, tienes gasto público, exportaciones y le restas las inversiones. Así es. Y ahí tú, la receta que vienes a ofrecer es tratar de jugar con reducir unos componentes y aumentar otros por otro lado, porque Correcto. Actualmente tenemos un gasto público bastante elevado, un déficit público que, bueno, ni siquiera lo quiero mencionar, y eso está constantemente dañando las condiciones tanto crediticias como de atractivo de inversiones que tienen desde el extranjero. Así es. Por lo tanto, puntualmente ahora veía que ofrecías como alternativa el reducir en aproximadamente 4.000 millones de dólares el gasto. Y eso lo vincula ahora con el tema de las tasas de interés de los bancos. Puntualmente, ¿cómo se realizaría esto? Porque como dices, al primer momento suena increíble, pero al momento de materializarlo, ¿cómo se propondría? Bueno, buena pregunta, muchas gracias. En una conversación que tuve en una exposición que estuvo el ministro de Finanzas, le pregunté, ministro, el país, según la hora de crecimiento o informes del BID, Sí. el que más gasta como gasto público en gasto capital y gasto corriente. En ese reporte, 40%. Es el país que más gastaba. ¿Cuánto hemos disminuido eso? Entiendo que más bien estamos creciendo el gasto público del año pasado a este. Entonces no puede ser que en una economía que necesita reducir sus gastos sigamos creciendo. Porque si no crecemos, si no reducimos los gastos, vamos a tener que poner impuestos. ¿De dónde vamos a sacar los ingresos? Porque tiene que haber un equilibrio fiscal. ¿Sabes qué? La otra vez lo leí y lo pensaba, y como mencionas, que no hay fórmulas mágicas. O sea, al momento de tú poder controlar el déficit, y bueno, son muy diferentes, pero tanto el déficit está muy linkeado el endeudamiento, tú o subes impuestos, o recortas el gasto, o sigues emitiendo más obligaciones, porque aquí no hay otra manera de hacerlo. Exactamente. Alguna vez, y en son de broma también, pero también como realidad, le decía a mi esposa, oye, mira, tenemos estos ingresos, hay que bajar los gastos. Es decir, hasta en el tema del presupuesto familiar, uno tiene que bajar los gastos de acuerdo a sus ingresos, ¿verdad? Lo mismo tiene que pasar en el país. Es decir, 4.000 millones de dólares en reducción de gastos seguramente se van a encontrar en las distintas empresas públicas que existen en el país y en los distintos municipios, que también deberían tener un control de gastos, porque todavía los municipios, como tú conoces, dependen mucho del Estado central. Entonces es una estrategia general de país del tema fiscal. Entonces no te podría decir en dónde bajar los gastos, porque no estoy en el Ministerio de Finanzas, pero sí te podría decir que hay espacio. Si gastamos el 40% en compras públicas sobre el gasto total del gobierno, hay espacio para unos 4.000 millones. Pero ahora toquemos el tema del interés. Vamos a la tasa de interés. La tasa de interés y los impuestos también son importantes. La tasa de interés en Panamá, por ejemplo, que es un país dolarizado, y está aquí, justamente lo traje para que lo veas, tasa de inversión, tasa de interés real. Esto es muy importante para los emprendedores que nos estén escuchando. En Panamá es 7%. ¿Okay? Y tengo ahí amigos banqueros en Panamá que me han confirmado que esa es la tasa. Entonces, además, en Panamá también la tasa de inversión de la economía es 45% del Producto Interno Bruto, cuando en el Ecuador no llega ni al 22%. Entonces, por un lado, un país dolarizado como Panamá,
que nos podemos comparar, que vamos a hacer un artículo nuevo sobre justamente los países dolarizados. Panamá tiene una inflación baja, una tasa de interés baja, y tiene 52 bancos versus los 24 que tenemos en el país. Y es un clúster financiero o un hub o un centro regional financiero. Entonces, ¿por qué no en la política pública tratar de ir hacia allá en los próximos 5 años? Hacia ser, sin necesidad de ser un paraíso fiscal, nadie dice eso, pero atraer la inversión en nuevos bancos, en nuevas inversiones, y que la banca local aquí sea más competitiva, que se baje la tasa de interés, sobre todo, como dije ya, en los créditos hipotecarios, para que la construcción se reactive. Si tú ves, ya llevamos 2 años de recesión en la construcción. La construcción da mucho empleo. Si solo lográsemos bajar la tasa de interés de los hipotecarios y a más largo plazo, volveríamos a tener un crecimiento en la construcción y más empleo. Claro, y lo más crucial es que fomentamos el consumo. Dentro de toda la gente que está en capacidad de endeudarse, cabe recalcar que hay limitaciones y hay parámetros que también hay que establecer para ver en la medida en que la gente se endeuda pueda hacer tributo a las operaciones de crédito que tiene. Así es. Pero como mencionas actualmente, somos un país actualmente dolarizado, que ya vamos a entrar en ese tema, me pareció muy interesante. Somos un país dolarizado, no estamos hablando de tendencias inflacionarias fuera de los rangos normales, y que dinamizaría muchísimo tanto el consumo como la inversión. Al fin y al cabo, ¿a quién no le interesa tener un crédito a unas tasas de interés bastante competitivas y empezar a comprar bienes de capital, empezar a importar materias primas o ver de qué otra manera podemos potenciar la economía ecuatoriana? Así es, la construcción es lo primero que hay que potenciar, y eso se hace a través de facilidades a los constructores y crédito a las personas que necesitan vivienda. De esos hay muchos. Tenemos una empleada, por ejemplo, que está aplicando para $30.000 de una casita y está con problemas de procedimiento, entonces hay que ayudarles a entender y darles educación financiera también para que entiendan que se van a endeudar y que va a ser a 30 años y que su cuota va a ser, qué sé yo, $400 y que tiene que, como el Estado tiene que verificar que sus ingresos les alcancen. Correcto. Sí. Eduardo, mencionando entonces, para concluir el tema del interés, lo que tú ves es la reducción de la tasa de interés pasa más que nada por una decisión política actualmente, porque no lo vería más como algo económico, sobre todo por la situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, nosotros estamos a punto de entrar a firmar un convenio con el Fondo Monetario, ¿verdad? La decisión, evidentemente, como no tenemos Banco Central, como no tenemos política monetaria, porque sí tenemos Banco Central, no podemos emitir dinero como lo hacen otros países. Es decir, como decía Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, ¿verdad? Porque evidentemente él pensaba que con el gasto público, en el corto plazo toda la economía se mejora. El efecto dominó famoso, que inyectas gasto público y... Exacto, lo que pasó aquí en los últimos 10 años. Correcto. Lo que pasa es que, para mi forma de ver, Keynes sí está muerto. Es decir, la economía keynesiana está muerta porque hemos comprobado que el gasto público solamente, o la política pública, no es suficiente para un crecimiento en los próximos sostenido 10 sobre años, todo. sostenido en los próximos 20 años. Por ejemplo, el Fondo Monetario en el 2009, un paper que tengo, un research que tengo de Harvard Business School sobre Latvia, tuvo que retroceder en su requisito de que el déficit fiscal se baje a 5% del Producto Interno Bruto, y lo dejó en 13% en un año, porque se dio cuenta que la población iba todavía a estar más desempleada y tener más problemas de la economía para recuperar. Entonces, en el 2009 pasó esto, y esto no lo digo yo, lo dice un estudio de Harvard Business School sobre Latvia, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta, sí, que nos está ayudando el Fondo Monetario con tasas bajas, pero ¿a qué condiciones? Y es que eso es un problema, porque hasta el momento lo han sincerado. ¿Con qué condiciones? Si subimos el IVA, eso va a afectar mucho a la economía. Mi propuesta es que se baje el IVA, porque eso va a ayudar en el corto plazo, que se baje un año, en el corto plazo va a reactivar todos los negocios. Inclusive propuse en uno de los papers
que no se cobre el IVA por un día, porque esto existe en Uruguay. Y la gente va y compra como que la gente se acaba el mundo y venden, qué sé yo, como más de un mes de ventas de todos los locales. Es un ahorro del 12%, no sé cuánto se el IVA. ¿Tú te imaginas cómo vas a incentivar la economía si haces eso 1 o 2 veces al año? Aquí veo que una empresa de Uruguay que está en el Ecuador está implementando esto por su cuenta, es decir, el IVA 0 por un día. Lo asume directamente la empresa. Entonces, qué lindo sería que todos los centros comerciales privados del Ecuador digan, el día 0 por un día, el IVA 0 por un día, ¿no, verdad? Y no tienen que ser todos los almacenes, podrían ser algunos. Y vamos a ver cuánto venden, ¿no, verdad? Ahora, un discurso, Eduardo, que se ha repetido muchísimas veces y a veces, o en algunas ocasiones, me parece que dice medias verdades. Habla muchísimo sobre el tema del peligro a la dolarización, que es el argumento sobre el cual se ha reiterado y se ha comentado que tenemos que tener acceso al fondo porque pueden haber muchos problemas sobre el hecho de perder la dolarización, sobre perder las condiciones favorables, bueno, eso ya lo comentaremos después de que tuvo la dolarización en nuestro país y muchas otras cosas más. Y tomando el tema de Panamá, me parece interesante, ¿por qué? Porque cuando se habla aquí de la balanza de pagos, aquí se habla de la balanza de pagos como una entidad, por decirlo así, consolidada, pero no lo saben dividir en la cuenta corriente, cuenta financiera, cuenta de capital, como debería ser. Y aquí mencionas un punto que es la inversión extranjera directa, que es fundamental al momento de sostener una economía, porque al momento de que te llegan capitales, al momento de que esto se queda dentro de la economía ecuatoriana, porque al fin y al cabo va a generar trabajo, va a generar una masa monetaria mucho más concreta e interesante, pero son cosas que no se dicen, son cosas que se quedan muy limitadas y que están en el aire. Así es. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto, de la famosa puesta en peligro de la dolarización si es que no se tiene acceso a los fondos del valga la redundancia, el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay un trilema en una economía abierta que es la movilidad de capital, la autonomía monetaria y el tipo de cambio fijo. Nosotros no tenemos nada de eso. Es decir, no tenemos... Es una camisa de fuerza. Sí, la dolarización es una camisa de fuerza. Tenemos el ISD, que es un impuesto a la entrada de capitales, no a la salida de capitales. Claro. Entonces eso tiene que ir, o se elimina de golpe o se va eliminando en los próximos 2 años para que el nuevo gobierno tenga más flexibilidad. Pero, es decir, si tú no tienes autonomía monetaria, no puedes controlar la tasa de interés o emisión de dinero para bajarla, o no tiene que ser emisión, puede ser venta o compra, dependiendo de lo que quieres hacer, de títulos de la deuda interna, ¿no, verdad? Como hacen los Estados Unidos, para emitir billetes y que haya más liquidez en la economía. No tienes autonomía monetaria, tienes un tipo de cambio fijo que es la dolarización, entonces tampoco tienes ahí flexibilidad. Y peor la movilidad de capital. Entonces el trilema de la economía abierta no funciona, pero sin embargo estamos queriendo entrar a acuerdos de libre comercio. ¿Y qué son los acuerdos de libre comercio? A menos que yo que no haya dormido bien. Es para tener una economía abierta. Correcto. O sea, tú vas a bajar los aranceles para que en las fronteras no haya contrabando, ¿no, verdad? Y para que las economías de esos países, en el caso de Alianza del Pacífico, puedan comerciar entre sí con más libertad. Eso es una economía abierta, ¿no, verdad? Entonces tenemos un problema ahí. Pero proteger la dolarización hay que hacerlo a toda costa. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una balanza comercial no petrolera, que es como casi 6.000 millones, sí, algo hay que hacer al respecto. Tenemos que exportar más, pero no hay esa política de incentivar las exportaciones, no solo en las tradicionales, claro, banano, pero además lo del clúster que tú tocabas me parece imprescindible, porque así es como atrae capital. Correcto. Tenemos capitales, como ha hecho Panamá. Pero volviendo al tema de la inversión extranjera, nosotros tenemos el 0,8% del Producto Interno Bruto de inversión extranjera, que son como 800 millones de dólares. Cuando los países donde vamos a entrar a competir en la Alianza del Pacífico, como Colombia, Perú, México, tienen entre 7.000 o 6.000 hasta 30.000, como el caso de Chile, millones de dólares por año de inversión. Entonces, si tú eres una empresa, ¿verdad?
tú dices, a ver, yo quiero vender mis productos, pero me voy a comparar con los demás. Mi producto y mis servicios tienen que ser mejores que los otros, o por lo menos de la misma calidad. Lo mismo pasa en los países. Si el país no ofrece las condiciones que ofrecen los otros, por lo menos no va a venir la inversión extranjera, como decía un ejecutivo de una multinacional. Oye, le digo, ¿cómo que me dices que no va a venir la inversión extranjera si tú trabajas para una multinacional que ya vino al Ecuador? Sí puede venir, que es lo que quiero decir. Sí puede venir si ponemos las condiciones similares o mejores condiciones. Y más aún en petróleo, donde la producción está bajando. Hay que incentivar la inversión en petróleo también. Perfecto, estamos conversando el día de hoy con el ingeniero Eduardo Salgado sobre el informe de Ecuador, un país competitivo. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. No se despeguen de la radio. Te iba a mencionar esto. Mi papá fue ministro de Finanzas del último gobierno y él bajó los impuestos a cigarrillos, el precio de los cigarrillos que incluía un impuesto, como un ICE. Se recaudó el 250%. La famosa curva de Laffer. Sí, esa misma. Sí, esa le iba a... Esa misma. Pero se recaudó el 250% y no aprendemos de lo mismo. Eso es bueno, lo quiero tocar ahora porque mucha gente lo escucha y lo ve, sí, es la panacea de todos los males, pero ¿cuáles son los ejemplos concretos que se han dado? Ahora lo vamos a tocar para... Sí. Y no, bajar los impuestos, es que la gente... Mira, yo tenía un cliente, yo exportaba flores, que lo visité ahí en Minnesota, ¿no? Tenía 70 y pico de años, Eduardo, me dice, he pasado más de la mitad de mi vida viendo cómo no pago impuestos en Estados Unidos, pero no es que lo hacen ilegalmente, sí, hay maneras, estudios jurídicos que son expertos. Entonces, ¿por qué pasarnos la vida no pagando impuestos? Pasémonos la vida pagando impuestos, claro, pero menores. Correcto. Muy buenos días, amigos. Regresamos con su programa Foco Ideas. Teníamos el día de hoy al ingeniero comercial Eduardo Salgado, que escribió un informe bastante interesante llamado Ecuador, un país competitivo, sobre el cual estamos dialogando actualmente. Y una de las soluciones o postulados sobre el cual se versa todo el informe es sobre la disminución de impuestos, de tributos. Lo comentábamos en Entre Cámaras, que hace mucha alusión también a la famosa llamada curva de Laffer, que quiere decir, entre mayor reducción de impuestos, pues va a haber mayor consumo y por lo tanto va a haber una mayor recaudación tributaria. Ahora, muchas de las personas que nos escuchan dirán, bueno, y en la práctica o en la realidad, ¿cuándo se ha dado esto? ¿Con qué ejemplos nosotros lo podríamos dar a conocer? Muchas gracias, Andrés. Bueno, muy cercano el ejemplo del año 70-71, cuando mi padre fue ministro de Finanzas del último velasquismo, y lo escribí en uno de los artículos que están colgados en un blog que se llama Eduardo Salgado. El ministro de Finanzas de esa época, Alonso Salgado, él rebajó los impuestos y los precios de los cigarrillos y licores, y la recaudación, eso fue en el año 70, y está en la página 22 de un informe que él emitió en el año 70-71, informe a la Nación, y recaudó al siguiente año, después de esa reducción de impuestos o de precios o de ICE, que en esa época se llamaba de otra manera, se recaudó el 250% más, es decir, más bien bajando los aranceles y bajando impuestos se recaudaría más con ese ejemplo. De la misma manera, hay un estudio que tengo de la Comunidad Europea, que está hecho por una universidad, no recuerdo si era de Rumania o de uno de estos países de esa zona, en donde si tú bajas el IVA, aumentas el crecimiento económico, y está comprobado mediante este estudio que se realizó en Europa. Pero aquí dicen que el IVA promedio en Latinoamérica es 19%, y que nosotros tenemos el 12%, entonces tendríamos que... Sale mucho la presión fiscal, sí, y el esfuerzo fiscal que se suele hacer. Tendríamos que subir el IVA, que en mi criterio no debería, más bien debe ser una medida anticíclica, es decir, como estamos en recesión ya más de 18 meses, deberíamos bajar el IVA para incentivar el consumo. Y no necesariamente hay que subirlo. Por ejemplo, Panamá tiene 7% de IVA, ya que estamos hablando de Panamá. Me encanta esa relación, ¿no? ¿Verdad? 7% de IVA
7% de tasa de interés activa, Dios mío, eso te va a dar 10 años de crecimiento por lo menos, en mi criterio. Pero no se toman estas medidas y no se analiza qué es lo que se debe hacer. Como política macroeconómica general, vamos a hacer esto, vamos a mejorar los ingresos de la industria petrolera, vamos a mejorar la tasa activa en el sistema financiero y vamos a incentivar la construcción para que la economía se recupere. Sí, hablando de los subsidios, que es otra de las propuestas que hablas acá sobre el tema de la eliminación, se me venía a mí a la cabeza este constante debate que ha habido en estos últimos meses sobre el tema de si se eliminan o no se eliminan, y que dentro de todo las pautas están muy marcadas, o sea, queda bastante claro hacia dónde tenemos que dirigirnos. Bueno, vamos a hablar de sincerar las cuentas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes por un lado las patronales y los gremios hablando de una reducción del déficit público, reducción de deuda pública y demás. Pero ya cuando empiezas a hablar de subsidios y cuando la industria empiezas a sentir estos efectos, pues da un paso al costado y dice, al delegado sí, pero a mí no. Es cuando queremos hacer el recorte o cuando queremos eliminar subsidios, ¿cómo se implementaría esta medida directamente en la economía? ¿Habría una segmentación o tendría que ser directo para todos los ámbitos? Bueno, ahora los jóvenes como tú, los millennials, tienen mucha creatividad y esa creatividad e innovación no tiene por qué no estar en el gobierno. Entonces, lo que yo digo es, ok, está bien eliminar los subsidios o ciertos subsidios, otros no, pero pensemos más bien en revisar cómo están todas las empresas públicas, cómo está Petroamazonas, financieramente hablando, ¿verdad? Cómo la podemos eficientar para que sean unidades generadoras de dinero y sean autosustentables. Debería ser una TAME y muchísimas otras más. Esa debería ser una política de Estado. Mal que lo diga, pero la terminal terrestre es una de ellas, es una institución que genera superávit. Entonces, volviendo al tema de los subsidios, por ejemplo, si incrementamos la producción de petróleo, como lo hizo Colombia, que la duplicó del 2007 al 2013, eso nos va a dar unos ingresos y un colchón adicional a lo que podríamos tener sin hacer nada en los siguientes 5 a 10 años. Entonces ahí tienes unos ingresos que van a venir y que los inversionistas y el mercado de valores va a decir, bueno, Ecuador está haciendo algo, está subiendo la producción, ahorita la estamos bajando, primero. Entonces, vamos con los ingresos. Tomemos en cuenta lo que pasa con la seguridad social. En Brasil, ¿qué dijo Bolsonaro? Voy a atacar el problema de la seguridad social. Se está enfocando en eso y tiene un déficit actuarial bastante alto. ¿Y qué es lo que va a hacer ese país? Como ese es el principal problema del país, va a atacar ese problema y lo va a resolver en los próximos 5 años. Esa es una política de Estado. Aquí también tenemos que hacer algo con la seguridad social. Bueno, hay una pregunta que te la quería mencionar, que no está incluido en el informe, pero seguramente lo habrás revisado, y es sobre las denominadas zonas francas. Sí. Ya. Me causó muchísima curiosidad, porque dentro del modelo económico que maneja y la política económica que maneja China, que dice ser socialista, entre muchas otras cosas que creo que lo que menos es socialista, implementó este modelo de desarrollo económico bastante interesante, donde en la zona, estamos hablando, puerto de Shanghai, Hong Kong, eso debería ser, sí, el lado oeste de China, sí, zonas francas donde el impulso que tuvo y el atractivo que tenía para empresas fue increíble, que hablando del día de hoy, resulta el tren que impulsa toda la economía china. Se podría de alguna manera hacer una analogía y traer ese tipo de modelo acá en Ecuador, hacerlo muy también vinculado con los clústeres, ¿no? Hacerlo en la costa ecuatoriana, que tenemos una capacidad muy grande para poder recibir todo tipo de inversión. Bueno, en teoría todo se puede. El tema es cómo atraes esa inversión y cómo la financias, ¿no? Zonas francas pueden ser que funcionen en ciertos sitios. Por ejemplo, sé que la alcaldía de Puerto Viejo está creando zonas francas para atraer inversión. Pero ¿hacia dónde va a ir esa mercadería que va a estar en la zona franca? Entonces eso es lo que hay que ver, que un puerto esté cerca.
Entonces, yo siempre me baso en estudios. Si es que hay un estudio de que hay cómo establecer zonas francas de manera rentable y que vengan los inversionistas, bueno, hay que hacerlo. Pero ahorita no sé que haya ningún estudio del tipo. Pero quería volver a los subsidios. Por ejemplo, el diésel y la gasolina son sumamente caros. El diésel, comparado con el gas natural, por ejemplo, ¿no? El diésel equivalente, el precio en barriles de petróleo, es como 3 o 4 veces más bajo el gas natural, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué no implementamos una política de importar gas natural, ¿no, verdad? O sea, la empresa privada, por ejemplo, y que se cree una infraestructura para que se almacene. Estoy hablando de LNG, Liquefied Natural Gas, sí. ¿no? Gas natural líquido. Y que los camiones, como es en Estados Unidos hoy en día, su combustible sea ese, que es menos contaminante al ambiente, que ahora que somos verdes, ¿no? Verdes, pero el buen verde. Claro. Y que los taxistas transformen, porque eso ya está pasando en Colombia, que están usando gas natural. Entonces, en vez de subsidiar, que ya debería eliminarse, los buses de transporte, no solo sean eléctricos, sino de gas natural, los de transporte urbano, los de transporte provincial y cantonal, utilicen el gas natural, menos contaminante, más barato, entonces no los tienes que subsidiar. ¿Me explico? Entonces, esa es una manera de eliminar los subsidios en su totalidad. ¿No? Y que repercuten y tienen hay una cuenta bastante importante en el presupuesto del Estado. Está parada la refinería, tenemos que importar gasolina, Dios mío. Entonces, este puede ser otra política importante para que pensemos a futuro cómo mejorar la matriz energética, es decir, energía eólica, energía solar y energía con gas natural. Lo está haciendo Colombia, lo está haciendo Estados Unidos, lo han hecho ya países europeos. ¿Por qué no nosotros? Sí, inclusive lo que me causaba curiosidad es ese famoso, ahora que hablas de matriz, que se perseguía muchísimo ese famoso cambio de matriz productiva. Hablamos de un país que tenía como finalidad la sustitución de importaciones, la industrialización que se llamaba del país en 10 años, que a la final es en lo que terminó o lo que acabó dando resultado fue la consolidación de poderes monopólicos que habían en el país. Ahí es donde desincentivas la competencia y por lo tanto tienes problemas en cuanto a la aplicación de precios, tienes problemas en cuanto a la colocación de productos y muchas otras cosas más. Ahora, Eduardo, me pareció interesante dentro de las soluciones que aquí planteabas, algo que mencionabas a futuro es la integración en sí que se puede dar dentro de Sudamérica, haciendo una alusión y una analogía con lo que pasa en Europa, donde sí, los vínculos, tradiciones y demás son mucho más parecidos y hay mucho más en común. Ahora, ¿cómo sería esa transición o cómo tú lo verías? ¿Hacia dónde se podría proyectar? Bueno, un campo importantísimo sería en el mercado de valores, el mercado de capitales. Imagínate aquí que no existe. Aquí bueno, es bajísimo, es bajo. Y eso es porque el Seguro Social antes era ay caramba, ¿cómo se llama esto? Un agente económico importante que invertía en el mercado de valores. Eso se perdió. Pero bueno, si hablamos de integración, evidentemente con el pasaporte ecuatoriano yo debería poder ir a Chile, a Colombia, a México y trabajar un tiempo y vivir ahí sin mayores problemas, ¿no? Lo mismo como habría movilidad de personas y de inversionistas, empresarios y trabajadores y médicos, etc. Lo mismo debería ser movilidad de capital, es decir, que de Chile pueda haber oportunidades aquí o viceversa, los ecuatorianos, como ya hay gente invirtiendo en Panamá, por ejemplo, el grupo Supermaxi está en Panamá ahora, los ecuatorianos vayamos a estos países con facilidad. ¿Y cómo se da esa facilidad? Con reglas de juego súper claras, en primer lugar, y sin ningún ISD, y segundo, con el tema de poder tener un mercado de valores integrado. ¿Qué quiero decir con eso? Que la bolsa de valores de estos países y los agentes de bolsa de valores estén conectados de alguna manera con un sistema centralizado y los inversionistas puedan ver online los portafolios o las compañías
de estos países en que uno quisiera invertir y viceversa. Es decir, sería una manera de atraer la inversión y el ahorro de otros países al Ecuador y viceversa. Pues más necesitamos traer inversión de otros países acá. Pero esto, volviendo al tema de la competitividad, eso va a pasar solamente si somos competitivos y si aquí hay productividad laboral y las leyes laborales están mejor que lo que están en este momento. El factor de productividad total está mejor que en otros países, pero ese es un proceso que va a tomar entre 5 y 10 años, pero hay que empezarlo. Y qué lindo sería poder decir, yo no invierto en la bolsa de Nueva York, sino que invierto en Chile o invierto en México a través de la bolsa de valores integrada. Sí, Eduardo, cuando hablas de competitividad y mencionas la devaluación, que es muy importante, porque bueno, de una u otra manera, en el ámbito económico nosotros aminoramos los precios vía este medio. Apuntando hacia lo productivo o hacia la productividad que tiene que tener el país, ¿qué mecanismo sugieres? Bueno, es un tema más de educación también. Hay un grupo que se ha formado que se llama Juntos por la Educación y ellos están, bueno, yo soy parte también de ese grupo, estamos incentivando mejorar la competitividad a través de la educación. Es decir, hay varios programas como por ejemplo una escuela, una empresa, en donde la empresa adopta una escuela y la financia para que mejore la educación y mejore los profesores, el nivel. Y por la vía digital también se va a hacer. Son muchos programas que tendríamos que tener otra entrevista para poder comentarte, pero esa es una manera, la educación, ¿verdad? La otra es pedirle a las empresas que digan, o las industrias y el Estado con todas las universidades, que digan, bueno, qué carreras o profesiones se necesitan para los próximos 10 a 20 años. Va a haber mucho del tema digital, va a haber mucho de inteligencia artificial, robótica, mecatrónica. Entonces, no necesariamente tienen que ser ingenieros, pero pueden ser tecnólogos en estas industrias, sobre todo con un componente grande de manejo de redes sociales y manejo del tema digital. Hacia allá tenemos que ir para equipararnos por lo menos con los países de la Alianza del Pacífico. Tú sabes que en Colombia se está estableciendo Amazon. Amazon es, sí, ¿por qué no aquí? ¿No, verdad? Eso me pongo a pensar, ¿por qué no aquí? Sí, y eso estamos dolarizados. Estamos dolarizados, un país tan lindo y no está tan lejos de Bogotá, ¿no? Pero están allá, entonces están poniendo tecnología. Cuando tú traes, como hizo Singapur se llama Singapur Inc., ¿no, verdad? Incorporated, es un país, empresa. Lee Kuan Yew trajo mucha gente, incentivó que mucha gente venga, muchos extranjeros, compañías extranjeras y personas a enseñar a su gente. Entonces tenemos que traer el capital y tenemos que traer gente que sepa de las nuevas tecnologías. Perfecto, Eduardo. Ya que estamos en el programa Foco Ideas, una última idea para cerrar el programa con la que podamos acabar. Han salido muchas. Yo lo que creo realmente es que hace falta un diagnóstico de toda la economía y sobre todo de los sistemas o de las empresas públicas que tienen problemas, que se las puede eficientar. Entonces, no necesariamente hay que concesionarlas todas, pero se pueden hacer más eficientes. En el caso, por ejemplo, de Petroamazonas, que sería muy lindo que seríamos como Ecopetrol. Ecopetrol vendió el 20% de sus acciones en la Bolsa de Valores colombiana y en Nueva York. Y entonces tiene controles del Securities Exchange Commission. Vamos a tener más rendición de cuentas, si fuera así Petroamazonas, sobre el tema de producción y la comercialización que está ahora con problemas, ¿verdad? Con preventas de muchos años. Entonces, ese es el mensaje final. Análisis de todos los sectores y ver cómo los eficientamos, cómo aumentamos la producción de petróleo y cómo posiblemente hacemos que ciertas compañías públicas, por lo menos una parte, no digo todo, sean privadas, se vendan sus acciones. Perfecto. El día de hoy estuvimos conversando con el ingeniero comercial Eduardo Salgado sobre Ecuador, un país más competitivo, un país competitivo. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido acá a la radio. Sabes que esta es tu casa para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Y le quiero decir a todos
un excelente feriado, un excelente fin de semana y nada, manejen con muchísimo cuidado. Este es su programa Foco de Ideas y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Muy bien, Ya interesante. está. Esto sale el sábado. El sábado a las 9:30 de la mañana. Ah, porque le había dicho a mi familia que salía ahorita, pero me equivoqué. No, sale el sábado a las 9:30. Ya, perfecto, ya les digo. Sí, es buena hora, es buena hora. La verdad que es buena audiencia en ese segmento. Fue muy interesante, sé que te gusta mucho la economía, eres economista. No soy abogado. Ya, mira. Sí, soy abogado, hice un MBA, pero al momento de hacer el MBA me despertó una pasión por la economía bastante, Bueno. bastante interesante. ¿Y dónde le hiciste el MBA? En el Instituto de Empresa, en el Madrid. IE. Sí, Ah, en el IE. En el IE. En el IE, en Madrid. Ya, Sí, sí, la hice ahí y bueno, yo estoy muy metido en el ámbito industrial. ya. O sea, desde que me gradué no he vuelto a saber yo de ejercer mi Ya. carrera profesional. Ya. Y ahí vamos, y lo que menciona es que es increíble. Oiga. Nosotros actualmente estamos ya en el desarrollo de una nueva inversión, inclusive acabamos de firmar un contrato de inversión con el ministerio. Y uno piensa que en el ministerio, ya terminamos nosotros. Ah, ya. Sí, sí. Y uno